Le damos gloria al Señor Jesucristo por este día que nos ha permitido vivir, por este día que nos ha permitido compartir con tantas personas que siempre nos ven por aquí, por Jesucristo Vive Tiempos Finales. Qué lindo es el Señor. Y tengo para este día una palabra que el Señor me ha dado, que sé que va a ser de tremenda bendición para todos estos que siempre se conectan a ver Jesucristo Vive Tiempos Finales. Es una palabra que estoy seguro que va a ser de tremenda bendición, porque esta palabra, y siempre lo digo, esta palabra prácticamente no se habla en muchos lugares. Hay lugares que sí que esta palabra se habla y el pueblo tiene conocimiento de la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado. Pero hay otros lugares, lamentablemente, que no se habla esto. Esto es como si fuese un tema que hay que tenerlo fuera de esa congregación, porque voy a decir como que no conviene hablar de esto. Y necesitamos hablar de estos temas, necesitamos hablar de este tipo de, voy a decir nuevamente, de tema, porque el pueblo de Dios está falto de conocimiento en lo que tiene que ver con la guerra espiritual. ¿Cuántos en las mismas iglesias están atados? Levantan las manos, dicen gloria a Dios, pero están atados. Todavía tienen ataduras que no les permiten rehacerse en sus vidas como ellos quieren, porque no se les enseña sobre lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese tema, que es uno de los temas que estoy escribiendo. Tengo otro tema sobre esta misma palabra, pero ese tema será en otro día, que lo voy a traer para compartirlo con todos. Pero en este día tengo para compartir con todos ustedes, y dice el tema: no podemos reprender a Satanás, pero le podemos ordenar y echar fuera. Lo voy a repetir nuevamente: no podemos reprender a Satanás, pero le podemos ordenar y echar fuera. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora que esta palabra que tú me has dado para compartir con tantos que siempre se conectan a mirar, Señor, te pido, Dios, que esta palabra, Señor, abra el entendimiento de cada uno de ellos. Que esta palabra, Señor, traiga a su mente, Señor, claridad sobre este tema, Señor, sobre la autoridad que tú le has dado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te pido, Dios, que no sea este hombre que está aquí hablando, que seas tú hablando por mis labios, Señor, y que esta palabra salga con entendimiento, salga con autoridad, Señor, que esta palabra salga con un conocimiento extenso en lo que es la autoridad que tú le has dado a la iglesia, a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, gracias te doy. No podemos reprender a Satanás, pero le podemos ordenar y echar fuera. Pero le podemos ordenar y echar fuera.
Por mucho tiempo hemos escuchado decir: no reprendas a Satanás, porque si el ángel Miguel no lo hizo, ¿quién te dio la autoridad para hacerlo? Eso es así. Nosotros no podemos reprender a Satanás. Solo Dios puede hacerlo. Claro, eso es lo que la Biblia dice. Pero, ¿por qué tantos han perdido la autoridad que el Señor le ha dado en su nombre? Porque eso es lo que le están enseñando. Y está bien claro que el único que puede reprender a Satanás es Dios. Porque ni el mismo ángel Miguel no lo hizo. Pero tenemos que entender una cosa: que usted como yo podemos echar a Satanás y los demonios de cualquier lugar, circunstancia, donde esté siendo manipulada por demonios, y de nuestras vidas y de la vida de otros. Muchos se estarán preguntando: pero hermano José, la Biblia dice que ni el ángel pudo reprender a Satanás. Sí. No que dice la Biblia que el ángel dijo que el Señor te reprenda. Eso fue lo que dijo el ángel Miguel. Porque no pudo reprender a Satanás. Voy a decir, Dios no se lo permitió, porque el único que lo puede hacer es Dios. Y el ángel Miguel le dijo: que el Señor te reprenda. Aunque el ángel Miguel es un ángel poderoso, con tremenda autoridad, la autoridad del que lo envió es mayor. Aleluya. Que el Señor te reprenda, le dijo el ángel Miguel. Pero hoy día, lamentablemente, con lo que muchos enseñan en las iglesias, que prefieren que la iglesia esté llena de personas, pero sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de lo que el Señor nos ha mandado y nos ha dado en su nombre, y es autoridad. Confunden y se contradicen ellos mismos, porque no enseñan estas cosas. Porque la Biblia dice y enseña que si el ángel Miguel no lo hizo, sino que dijo: el Señor te reprenda, entonces, ¿por qué enseñan muchos pastores que reprendamos a Satanás? Incluso que podemos atar al diablo. Cuando la Biblia nos enseña que el único que puede atar a Satanás, porque en este momento está suelto, es Dios, usando un ángel, pero no cualquier ángel. Pero lamentablemente, con lo que están enseñando, muchos erradamente se contradicen y confunden a las personas. Por mucho tiempo hemos escuchado decir que solo Dios puede reprender a Satanás. Y eso es cierto. Pero algo que podemos entender es que no se está enseñando al pueblo de Dios
Nada más por eso es que el hijo o hija de Dios no sabe la autoridad que tiene dada por el mismo Jesús en contra de las tinieblas, en contra de los demonios, inclusive en contra de potestades, de principados, de huestes de maldad en las regiones celestes, de gobernadores de las tinieblas, incluso sobre Satanás. Nada más por eso es que el hijo o hija de Dios no sabe la autoridad que tiene porque no se le enseña. Y autoridad dada por el mismo Jesús. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios, incluyendo los demonios, incluyendo las potestades, incluyendo todo lo que venga de Satanás. Todo se tiene que someter al Señor Jesucristo. En Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La Biblia es clara con lo que nos enseña, pero lamentablemente en muchos ministerios no se habla sobre esto. En muchos ministerios se prefiere mejor tener a las personas apagadas, sumisas, que no entiendan la autoridad que tienen. Que si hubiese autoridad es solamente el pastor, perdón, que tiene autoridad. Y eso no es lo que dice la Biblia. Si un hijo o una hija de Dios que están llenos del Espíritu Santo, mi alma alaba a Dios, tiene autoridad en el nombre de Jesús. Pero por falta de muchos que deberían estar enseñando a los hijos de Dios la autoridad que tienen en el nombre de Jesús, prefieren tenerlos dormidos y apagados, con información errada sobre la Biblia, sobre lo que la Biblia enseña. Porque muchos de los que deberían enseñar sobre esto, muchos de ellos están apagados y faltos de autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es así? Porque muchos de estos no buscan y están faltos de palabra. Porque la misma Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nos podemos preguntar, ¿conocimiento en qué? En la misma palabra. En la misma palabra. Por eso, cuando un hermano, una hermana, un hijo de Dios o hija de Dios va a la iglesia, usted tiene que llevar una Biblia. Usted tiene que leer la Biblia en la iglesia y en su casa. Y más si le están enseñando de la autoridad que Jesús, Dios, le ha dado a la iglesia. Pero si no se enseña, pero si los primeros que no tienen autoridad y no tienen entendimiento en lo que se refiere a guerra espiritual, son muchos llamados por Dios o pastores. No tienen autoridad, no hablan de estos temas.
Y el pueblo lleno del Espíritu Santo no puede ni ejerce la autoridad echando demonios de alguna persona, echando demonios de donde Dios le diga y le muestre. Porque muchos de estos están apagados y faltos de autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es así? Porque muchos de estos no buscan y están faltos de palabra. Porque la misma Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nos podemos preguntar, ¿conocimiento en qué? En la misma palabra que ya lo había dicho. En Oseas 4:6, la palabra nos dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús dijo, hablándole a los fariseos, si conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Pero como los hijos de Dios conocerán de la autoridad que tienen en el nombre de Jesús, si desde muchos púlpitos no escuchan sobre el tema. Porque los que deberían enseñarles sobre ese tema, sobre la autoridad que tienen en el nombre de Jesús, no lo están haciendo, no lo están enseñando. Porque muchos de ellos están faltos de esa autoridad. Jesús le dijo a los fariseos, vayamos a Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Por eso el pueblo de Dios no sabe la autoridad que tiene en el nombre de Jesús, porque no les enseñan. Y como no les enseñan, no conocen la autoridad que tienen en su nombre. En Juan 14, del 7 al 11, vamos a leer y mira lo que dice la palabra. Juan 14, del 7 al 11. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, porque Jesús es Dios. Y Jesús estaba enfrente de ellos. Y le habéis visto. Y dice la Biblia en el versículo 8 de Juan 14 que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué podemos ver por lo que he acabado de leer? Como no se enseña en los púlpitos de la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús, ¿cómo vamos a conocer de esa autoridad si no se nos enseña? Pero gloria a Dios por esos ministerios que enseñan sobre estos temas. Por esos ministerios que enseñan la guerra espiritual,
Y el pueblo de Dios está apercibido, sobre estas cosas. Muchos hijos de Dios que deberían saber de la autoridad que tienen, que les ha sido dada por Dios, no la ejercen. Porque los que deberían enseñarle sobre eso, muchos de ellos están faltos de autoridad. ¿Quiénes son esos? Muchos líderes, muchos pastores, muchos que Dios ha llamado, pero lo que quieren es enriquecerse. Lo que quieren es más gente sumisa, ignorante, y ellos quieren más dinero. Y no se enseña nada de esto. No se enseña nada de esto. Por eso muchos deberían enseñarles sobre eso. Pero muchos de ellos están faltos de esa autoridad que la Biblia dice que en el nombre de Jesús tenemos. Pero si no se enseña, el pueblo perece de conocimiento. El pueblo perece de conocimiento. ¿No crees que yo soy en el Padre?, dijo Jesús. Versículo 10. Y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si entendemos lo que la Biblia nos dice, y lo voy a leer nuevamente, Jesús hablando dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cada hijo y cada hija de Dios sabe que dentro de ellos mora el Espíritu Santo. Y el que hace la obra es el Espíritu Santo por medio de nosotros. Dios nos usa, pero tenemos que creerlo en fe y podemos echar demonios fuera. Podemos ordenarle a toda opresión demoníaca que se vaya de cualquier lugar, de cualquier vida, de cualquier circunstancia, y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 10 y 11. Pero ¿por qué Jesús dice aquí, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, creedme por las mismas obras. Como decir, si no cree que el Padre está en mí y yo en el Padre, pues crean por los milagros que estoy haciendo. Hoy día sería porque estamos echando fuera demonios. El Padre está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 10 y 11. ¿Cómo los hijos de Dios pueden saber de la autoridad que tienen en el nombre de Jesús? Si no es enseñado y si no es preparado en el lugar donde se reúne. Si no lo preparan y no le enseñan, ¿cómo va a saber de esa autoridad que tiene? Porque hoy día, lamentablemente, muchos ministerios, así es que tienen
a los hijos de Dios. No les enseñan de la autoridad que tienen. Solamente los tienen diciendo gloria a Dios, levantan las manos, se van para su casa, pero no hay nada más. Miremos ahora y escuchemos sobre lo que los mismos discípulos le preguntan a Jesús, que aunque estaban con el Señor, no sabían de la autoridad que tenían. Lo mismo pasa hoy día. Tenemos al Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, pero no sabemos de la autoridad que Dios nos ha delegado en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Mateo 8, del 24 al 27. Mateo 8, del 24 al 27. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús, aleluya. Pero él dormía. Señor, sálvanos, que perecemos, le dijo uno de los discípulos. Y el Señor Jesús se levanta y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No sabían la autoridad que tenían. Por eso Jesús les dijo: hombre de poca fe. Ellos no sabían que estaban con el que les había dado autoridad, que era Jesús. Estaba ahí, pero ellos no sabían de la autoridad que tenían. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, escuche ahora, mi alma alaba a Dios, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué nos enseña la Biblia aquí en el versículo 26 de Mateo 8? Que tu hermano, que tu hermana estás lleno del Espíritu Santo. No te olvides de esto. Tú tienes autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Autoridad para sanar enfermos, lo dice la Biblia. Autoridad para echar fuera demonios, lo dice la Biblia. Autoridad para resistir toda fuerza del mal y nada nos dañará. Así dice la Biblia. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si miramos aquí en el versículo 26 de Mateo 8, que el Señor les dice, hombres de poca fe, queriéndoles decir, ustedes están conmigo, reprendan el viento, tienen autoridad en mi nombre. Eso es lo que falta hoy día en la iglesia, que les enseñen al pueblo, al Hijo de Dios, que tiene autoridad para echar los demonios fuera, perdón, y de ordenarle al diablo que se vaya de cualquier lugar en el nombre de Jesús y de cualquier vida. Más adelante veremos por la Biblia y dicho por el mismo Jesús que tenemos autoridad y podemos ordenarle al mismo diablo y a los demonios que se vayan de cualquier lugar, de cualquier vida, y se tienen que sujetar al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Mateo 8, versículo 27, mire lo que dice.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Porque Jesús, la autoridad de Jesús era una autoridad poderosa. Una autoridad para echar demonios fuera. Una autoridad para poner las manos y sanar. Una autoridad para ordenarle al mar y a los vientos que cesaran. Esa misma autoridad, hermano y hermana, hijo de Dios, la tienes tú como la tengo yo. La tienes tú como la tengo yo. Algo que también podemos entender es que podemos ordenarle a Satanás y los demonios para que se vayan de cualquier lugar y tienen que obedecer. Y eso Jesús nos lo muestra por la palabra. Miremos ahora lo que la palabra nos dice refiriéndose al endemoniado gadareno. Y también voy a hacer una aclaración ahí porque se está enseñando en muchos púlpitos y se enseña mal. No se le enseña al pueblo y el pueblo repite lo que le están diciendo erradamente, erróneamente. Dice en Mateo 8, 28 y 29, y sígame en esto, y vamos a ver por qué se enseña mal sobre esto. Mateo 8, 28, 29. Cuando llegó a la otra orilla, refiriéndose a Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos. Miren lo que estoy leyendo ahora, porque sé que a muchos les han enseñado esto y dicen uno. Dice, cuando llegó a la otra orilla, refiriéndose a Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué hago esa aclaración en esta parte, en este versículo? Porque eso se enseña mal en muchas congregaciones también. Que era un endemoniado. La Biblia dice que eran dos. Y mientras sigamos leyendo en el versículo 29, vamos a ver cuando los demonios hablan por medio de esos endemoniados, se refieren dos. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver lo que dice el versículo 29 de Mateo 8. Quiero aclarar algo de lo que dice Mateo 8:28, porque es algo que se está enseñando, erradamente. Y es importante hacer la aclaración. Muchos dicen y enseñan que era un solo endemoniado, pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice y enseña que no solo era uno, un endemoniado, eran dos endemoniados. Eso está en su Biblia. Léalo. Mateo 28 y 29, léalo en su Biblia. Y se va a dar cuenta lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice en el versículo 29, le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? No dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes con nosotros? Porque eran dos endemoniados. ¿Qué tienes con nosotros? Mire ahora. ¿Has venido a atormentarnos? No dice, ¿has venido a atormentarme? Dice, ¿has venido a atormentarnos? Porque eran dos. Podemos ver que dice, con nosotros,
y atormentarnos, porque eran dos. La Biblia dice y nos enseña que eran dos endemoniados. El Señor nos muestra por medio de la palabra que los hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y echarlos fuera de cualquier lugar, incluso al mismo Satanás o influencia de Satanás o influencia de los demonios, algo que podemos ver por medio de la palabra de Dios.